Bien, como les decía, hoy vamos a charlar un poquito sobre la historia del uso de los recursos naturales. Este es un campo, digamos, de la historia vinculado más que nada a cómo han ido la especie humana utilizando los recursos del ambiente y cómo eso ha ido evolucionando, para decirlo de alguna forma, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este, Bueno, a mí este tema en particular me parece muy interesante porque, digamos, de alguna forma pone en evidencia el rol que tienen los recursos naturales en el presente, pero también lo pone en perspectiva histórica. Entonces nos permite por ahí entender algunas cuestiones del pasado y cómo también hoy en día mantenemos ciertas estructuras de utilización de los recursos que nos fueron heredadas históricamente, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante el tema en particular. Vamos a arrancar desde el comienzo de todo, como para darle un background. A ver, bien, la historia de la evolución humana, como recién dije, es la historia, digamos, de la parte de la historia de perdón, de cómo el hombre fue aprendiendo a utilizar los recursos, en principio para obtener alimentos, que acuérdense que decíamos, bueno, eh, los recursos como básicos, que serían la obtención de alimentos, las vestimentas, las casas, para decirlo de alguna forma. También, digamos, a lo largo de la historia, el hombre como especie, vamos a decir la especie humana para que no haya entreveros, también fue buscando controlar el ambiente, porque si nosotros somos controladores del ambiente, podemos mantener los ciclos productivos en relación a cómo nosotros queramos, ¿no? Y luego ese aprendizaje se ha ido como desplazando a lo largo del tiempo, de generación en generación, de cultura en cultura, cada uno con su perspectiva, cada pueblo, digamos, con su perspectiva, pero hay objetos comunes que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad. En principio, un elemento ambiental que es sumamente importante para ver cómo fuimos evolucionando los humanos, tiene que ver con las glaciaciones. Ustedes probablemente hayan escuchado que las especies, esto en general, a nivel en términos biológicos, evolucionan en función de los cambios que hay en el ambiente. Entonces, en un ambiente benigno y con pocas variaciones, la evolución biológica es lenta. ¿Qué implica esto? Si yo estoy en una playa, para ponerlo en términos diagramáticos, básicamente, estoy en la playa en el Caribe y estoy tirado en una reposera y resulta que tengo acceso a coco, a una caipirinha si alguno se atreve, y tengo toda la alimentación ahí, y el clima es benévolo, yo no tengo ninguna necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, el cambio se produce cuando uno está incómodo, para decirlo de alguna forma. Yo lo pongo en términos de los humanos, pero en realidad es como una analogía, ¿no? Pero las especies cambian, ¿sí? O evolucionan cuando en el sistema natural empiezan a haber algunas restricciones. Y estas restricciones hacen que ciertas especies evolucionen de un modo mejor que otras, y es lo que pasó con la especie humana, básicamente. Ahora vamos a charlar un poquito con eso. Entonces, las glaciaciones, imagínense en un ambiente frío, eh, donde las cosas no estaban, ¿cómo decirlo?, bien desarrolladas, o por ahí el ambiente no era para nada benévolo. El hombre, como especie, fue evolucionando para sentirse un poco más a gusto, para decirlo así, en el medio ambiente en el cual se desplazaba. Entonces, una cosa que es una cuestión comportamental que dio el primer salto cualitativo entre el hombre antiguo, el hombre no evolucionado, vamos a hablar de especie humana, todavía me cuesta un poco saber ese cambio, la especie, los precursores del Homo sapiens, que también convivieron con él, digamos, o sea, no es que evolucionaron diferentes, uno evolucionó del otro, sino que compartieron hábitats,
Fíjense como, por ejemplo, el Homo sapiens aprendió de alguna forma a cazar en manadas. Este cazamiento en manadas hizo... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que no sea... porque escucho un delay. Ahí está. Escucho un micrófono abierto. Si lo pueden bajar un segundito. Gracias. Entonces, fíjense, una cosa comportamental en torno a un recurso en particular, como puede ser la carne que se obtenía de la caza, el Homo sapiens, ¿qué hizo? Aprendió a cazar en bandadas. Y en bandadas o en bandas, para decirlo, o en manada, porque en realidad somos mamíferos, por lo tanto, la palabra correcta sería manada. A diferencia del hombre del Neandertal, que no tenía esa costumbre, entonces esta ventaja adaptativa del Homo sapiens le permitió desarrollarse y evolucionar mejor, a tal punto de ser el habitante por excelencia hoy en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente un esquema de cómo se veía la superficie de la Tierra en la época de las glaciaciones. Fíjense que, bueno, los continentes de alguna forma estaban conectados por hielo, ¿sí? También, digamos, en la región en la cual nosotros estamos ahora, se podría decir que el clima era antártico, para decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Entonces nosotros fuimos evolucionando en relación a cómo el ambiente también nos iba poniendo a prueba, para decirlo de alguna forma. Entonces, si uno se basa en términos netamente biológicos, ¿quién es el más apto? En términos biológicos, ¿quién es el más apto? Ahí abro un poquito el micrófono para que ustedes me digan qué se les ocurre cuando yo digo tal especie es más apta que otra o tal subtipo es más apto que otro. ¿Qué quiere decir eso? Y debería ser aquel individuo que se pueda adaptar mejor a las condiciones Perfecto, cuando hay poco alimento o poco recurso muy bien. de lo que sea. Sí. Y aquel que se adapte, ¿qué ventaja va a tener o qué consecuencias hay de esa mejor adaptación? Y sobrevivir a los predadores puede ser y ¿Sí? adquirir más alimento que otros, iguales que él, digamos, de su género. Igual Perfecto. está relacionado con la capacidad de una especie de generar una descendencia fértil. Entonces el que se adapte mejor va a tener mayor descendencia y es como que va a persistir la especie, ¿no? Exactamente. Las dos cosas que ustedes dijeron son complementarias y correctas, para decirlo de alguna forma. El hecho de que una especie particular tenga mayor capacidad de adaptarse, de alguna forma significa que, digamos, toma la energía del entorno y la transforma de una mejor forma. Esto va en términos medio termodinámicos, qué sé yo, pero más allá de eso, la ventaja que tiene es que deja descendencia. Cuanto más de descendencia deja, eh, digamos, es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque los cambios que se producen en la historia de la evolución están dados cuando se pasan determinados caracteres, ¿sí? De padres, madres a hijos, ¿sí? Entonces, en ese cambio de caracteres y en esa recombinación genética y toda la historia que probablemente ustedes hayan visto en biología, o de secundario, o si tuvieron alguna materia relacionada acá en la universidad, es que se produce un salto cuantitativo. Eventualmente existe algún tipo de mutación que le da la ventaja adaptativa a ese individuo de dejar mejor descendencia. ¿Qué pasa con los humanos? ¿No? Porque esto, muy bien en la biología, en los humanos, las crías humanas tienen, como dice ahí el texto, maduración lenta. Esto, por un lado, es complicado. Requieren del cuidado parental largo para llegar hasta la etapa reproductiva y a la independencia para la supervivencia. A diferencia de otros bichos, para decirlo en términos así criollos, donde de repente un animal puede crecer muy rápido, ya desarrollarse y llegar a lo que se denomina la pubertad, que es la época reproductiva.
la especie humana no tiene estas características, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá empieza a aparecer de alguna forma la figura de cultura como modelador de nuestra especie, que en los animales no existe la cultura, ¿está bien? Entonces la casa social permitió al hombre contar con algunos excedentes y permitió que las hembras, es decir, las mujeres, para hablar bien, digamos, pero estamos hablando del bicherío, entonces hablamos así. Extender el cuidado parental, es decir, poder estar al lado de la cría mayor cantidad de tiempo. ¿Y esto qué hizo? Y que esa cría tenga mejor desempeño, que pueda desarrollarse mejor, menor mortalidad. Y entonces también desarrollaron habilidades de recolección como raíces, frutas y semillas. Mientras tanto esperaban que los cazadores vinieran a traer la comida para las mujeres y sus descendencias, ¿está bien? Esto se empezó a desarrollar así, después las cosas obviamente fueron cambiando, pero bueno, básicamente podríamos hacer ese recorte estamos hablando del Paleolítico, ¿no? Esta infografía lo que muestra un poquito es cómo ha variado la temperatura de la Tierra a lo largo de los últimos 400.000 años, ¿sí? Entonces, fíjense, el gráfico de las Y, digamos, lo que muestra es los cambios de temperatura en relación al promedio actual, ¿sí? Dice acá abajo, el 0 es la temperatura en 1950. Habría que ver un poco cuál es la temperatura ahora con todo el tema del calentamiento global, pero bueno, como para tener una idea, fíjense que cuando pasa por debajo del 0, hay un decremento de la temperatura que corresponde a periodos de glaciaciones, ¿sí? Después vuelve a subir, sube en otro periodo, ¿sí? Entonces, una serie de glaciaciones que ocurrieron en la historia digamos, de la Tierra, y el hombre sale de África en un periodo, ¿sí?, donde la temperatura estaba más o menos bien, pero empieza a descender. Fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad, que la podemos como retomar o considerar hace unos 200.000 años atrás aproximadamente, más allá que acá habla de que salieron de África, los primeros humanos se reconocen hace 1900, sí, casi 200.000 años atrás, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo salieron de África? Y más o menos cuando la temperatura empezó a estar bien, pero después empezó a decaer, entonces la especie tuvo que ir adaptándose, ¿está bien? Entonces, esto que dio lugar de alguna forma a las migraciones, que acá, bueno, existen diferentes teorías y demás, es todo una corriente bueno, que está en discusión y demás, pero bueno, hay algunos elementos que están acordados y obviamente todos los esquemas que yo les muestro son perfectibles, así que tómenlo con pinzas, pero con cierta, ¿cómo es? Como cierta verdad, para decirlo de alguna forma. Entonces, fíjense, en este mapita que está hecho por un técnico en sistemas de información geográfica, que nos permite ver muy rápidamente algunas cuestiones, dice que hace 200.000 años atrás, el Homo sapiens, ¿sí?, estaba en África. Luego empiezan las corrientes migratorias a ocurrir, pero también estaba como existencia, para decirlo de alguna forma, con el Homo neanderthalensis y con el Homo erectus, ¿sí? Fíjense que son coetáneos, para decirlo de alguna forma. No sé cómo se dice cuando comparten eras, pero bueno, compartieron eras, básicamente, ¿está bien? Pero bueno, evidentemente el Homo sapiens, no sé si en busca de alimento probablemente, y un clima un poco mejor, empezó a hacer migraciones. Entonces fíjense que a los 200.000 estaba acá, a los 100.000 años antes de Cristo, empieza a hacer migraciones, a los 70.000 llega a la parte de India, luego retoma a los 25.000, como que ocupa la parte más de Asia, digamos, la parte norte. Luego hay una migración que se estipula hace 30.000 años atrás hacia Oceanía, ¿sí? Y toda la ocupación, digamos, de las islas y los arcos de las islas de Oceanía se piensa que fue hace 30.000 años atrás.
Europa fue ocupada, podría decirse, por el Homo sapiens hace unos 40.000 años atrás, y su capacidad de adaptación mayor por este comportamiento que hablamos hace un rato, hizo que se pudiera desplazar y pudiera reproducirse más que el Homo neanderthalensis, entonces le ganó la pulseada, para decirlo de alguna forma. Luego, ¿qué ocurre? Esto actualmente está en discusión, pero alrededor de hace 15.000 años atrás, puede ser un poco más, un poco menos, más bien más, diría yo, a partir de que el estrecho de Bering, que está aquí, estaba congelado por el efecto de las glaciaciones, permitió el paso de una corriente de humanos, digamos, para decirlo de alguna forma, que luego fue migrando, ¿sí? Esto a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo del pasaje de los años. Se cree que también en búsqueda de alimentos, hasta llegar a, fíjense acá, que la flecha indica, eh, qué registro tenemos nosotros antropológico o arqueológico, para decirlo en términos correctos, de la llegada de la especie humana acá a la Patagonia. Les pregunto, ¿cuáles son los registros más antiguos y dónde están? Hay registros de, creo que Glossopteris y Gumudendrum en la parte de Oceanía y acá en América, por lo que recuerdo. Hay más ejemplos, pero no me acuerdo bien. Está bien, pero digamos, ¿de cuándo estamos hablando y en dónde? Hablo de la Patagonia yo, y hablo del Homo sapiens. Está muy cerca, por eso pregunto. Es más, eso le dio, no sé si están ahí, pero le dio la pauta o le dio la impronta, la posibilidad de crear un parque nacional que se llama Parque Nacional Patagonia, que es como el icono de este parque nuevo, que fíjense cómo se resimbolizan algunas cuestiones del pasado, de la historia, digamos, de la especie humana en, en la Patagonia. No sé si les suena algo de eso que estoy diciendo. No, yo no sabía. No, Vamos, por La favor. Cuba de las manos. Cuba de las Vamos, manos, puede sí, ser. la coge las manos, sí. 9.000 Bien. años. ¿Eh? 9.000 años tiene. Me parece que tiene un poquito más. Yo la última visita que le hice, hablaban de registro, la chica que hizo como es la visita guiada, hablaba de registro de como 14.000 años atrás. Entonces, estamos Puede ser, hablando puede ser. de que hace 14.000 años atrás ya había habitantes aquí, ¿está bien? Los que no conozcan, las que no conozcan la Cueva de las Manos, es una excursión muy recomendable. La verdad es muy lindo ir y ver un poco cómo se vivía en aquellos momentos en estas latitudes. Y a mí, yo cuando fui, me pareció un lugar muy lindo y que también nos ayuda a comprender nuestro pasado, de alguna forma. Se los recomiendo a rajatabla que vayan. Salida del campo de la Bueno, materia individual. Bueno, es muy lindo, está en Perito Moreno, muy cerca de ahí, así que si pueden, no se lo pierdan porque vale realmente la pena. Un lugar muy potente, digamos. Bueno, volviendo. Bien, entonces toda esta primera parte de la historia de la humanidad está clasificada o está nombrada de acuerdo, ahí otra vez les vuelvo como a pedir intervención, a un recurso que es mineral por su naturaleza, es del ambiente terrestre por su ubicación, es abiótico por su naturaleza, es finito por su finitud, exhaustibilidad, es no renovable y es de stock. Es un recurso mineral de ambiente terrestre, abiótico, finito, no renovable y de stock. ¿Cuál es ese recurso que le dio nombre a esa época?
Silencio. Bueno, tiren cualquier cosa, no importa. La era del pescado, supongo. ¿Qué se les ocurre? Se me ocurre carbón, pero no sé Está si emparentado. es mineral, digamos. Es mineral. No es un mineral. ¿Piedra? ¿La edad de piedra? No sé. Sí, perfecto. Estoy acá en el chat, estoy viendo que Roxana sigue con algunos problemas de audio. Roxana, si podés conectarte o desconectarte, yo te doy la entrada. Efectivamente, la piedra. Esto le da el nombre a la era que duró, digamos, casi 200.000 años y que los historiadores y demás lo clasifican en relación a un recurso natural. Por eso yo digo que es importante ver esto de los recursos naturales, porque digamos, hoy en día también nuestras sociedades están moldeadas por los recursos naturales. Por más que nosotros no lo percibamos o a lo mejor no tengamos esa conciencia, porque involucra una cuestión muy compleja también, pero básicamente fíjense que la piedra es lo que le da el nombre a esta era tan importante en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos 3 eras en lo que es la edad de piedra. Tenemos el paleolítico, que se caracterizó por cazadores nómades de fauna silvestre y gente que recolectaba, ¿sí? Es decir, básicamente iban atrás del ganado, de la fauna silvestre, cazando, y en función de eso se iban desplazando. ¿Está bien? Otra cosa importante, fíjense que a partir de es muy loco pensar cómo se generó. A mí me llama mucho la atención pensar cuándo un evento ocurrió por primera vez y marcó la historia de la humanidad para siempre, como por ejemplo la aparición del fuego. ¿Cómo se dieron cuenta del fuego, de su Bueno, existencia, de su naturaleza? la aparición del fuego dicen que seguían los rayos cuando caían a la tierra y se Claro, incendiaba algún bosque. sí, Entonces iban y lo capturaban y lo traían a la aldea y trataban de mantenerlo con ramas y troncos. claro. Eh, Eso Esa es hacían algunas tribus que no podían acceder a las piedras, que no me recuerdo cómo se llaman, que generaban el fuego por fricción. claro, claro, esa es una teoría muy como validada, digamos, de alguna forma. Bueno, imagínense mantener el fuego, ¿no? O sea, cómo habrán hecho para mantener el fuego prendido, este, no sé, aguantar las lluvias, el viento. Imagínense nosotros que tenemos que hacer un asadito acá en Comodoro Rivadavia con 100 kilómetros por hora, hay que mantener prendido el fuego. Bueno, nada, estas cuestiones que hacen que uno repiensa algunas cosas de la historia, que el hecho de decir, bueno, miren, estamos friccionando 2 piedras, de ahí sale una chispa que puede generar, bueno, son todos aprendizajes que se transmiten culturalmente. Entonces, una gran diferencia que tenemos nosotros con los bichos es la cultura. Y esta cultura es la que nos permite meter la pata hasta el cuadril o mejorar también. Y por eso también viene toda la parte de manejo de recursos, uso sustentable, digamos, estamos siempre emparentándonos con nuestra cultura, nuestra forma de vincularnos con la naturaleza, nuestra forma de ver el mundo y demás. Me parece filosófico, pero no lo es. Es algo bien tangible, bien, ¿cómo decirlo? Bien primario. Bueno, entonces, dice que después de algunas glaciaciones, algunos grupos se adaptaron a la vida de cazador social, como yo ya les he explicado, se metieron en los bosques y empieza la segunda gran era, que es la que se denomina el Mesolítico, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Y acá, bueno, hay un poco más de desarrollo con arcos y flechas. Hubo, digamos, a nivel arqueológico, hay un registro un poco más exhaustivo y más conservado, como la presencia de casas y demás, que estaban construidos también con recursos naturales, como bueno, también lo son construidos nuestras casas actuales, pero digo,
Ahí eventualmente se utilizaba mucho la paja, la madera y demás. La cría, digamos, de algunos, perdón, la caza de algunos aves de la zona y demás. em, y, digamos, básicamente en este periodo, y para atrás también, el desarrollo de las poblaciones de humanos estaba supeditada o regulada por la productividad natural del sitio donde habitaban. De repente vos estabas en una estepa plagada de guanacos, vos mataste todos los guanacos porque te los cazaste, y tenés que ir migrando en función de los recursos que están habiendo o no. Entonces fíjense otra vez qué importancia tienen los recursos naturales como modeladores de la demografía, ¿no? Del hecho esto de que haya habido migraciones y demás. Y de hecho hoy en día pasa, pero con una escala un poco más soslayada, como puede llegar a ser las migraciones laborales que genera el recurso minero energético como el petróleo. Fíjense cómo también moldean la demografía actual, ¿sí? De hecho, la mayoría de nosotros acá, y de nosotras, digamos, estamos de alguna forma emparentados con un recurso natural como es el petróleo, ¿sí? Por más que no trabajemos directamente en el tema, muchos de ustedes tendrán familia que trabajan en el petróleo, o algún conocido y demás. Entonces, los recursos naturales están jugando un papel predominante en nuestro desarrollo, básicamente. Bien, después llega el tercer periodo del paleolítico, si queremos decir, o de la edad de piedra, que es el neolítico, en el cual se desarrolla la agricultura, y a medida que la escasez de la caza y digamos, el hecho de las comidas dependía más de la recolección de raíces y frutas que realizaban las mujeres, llegó un momento en el cual eh, empezaron con el ciclo de la agricultura. Y otra vez yo vuelvo a hacerme la misma pregunta y se la transmito a ustedes porque me parece que está buena, es pensar, bueno, ¿a quién se le ocurrió cultivar? ¿Cómo habrán pensado las personas que estaban ahí en ese, en ese meollo, digamos, cómo era cultivar? ¿Qué es una semilla? ¿Cómo sabes vos que una semilla deja descendencia? ¿Está bien? ¿Cómo sabés cuál es el ciclo natural de determinada planta? Entonces esto parece una pavada, y hoy lo tenemos tan industrializado y tan estudiado y tan como naturalizado, que nos hace olvidar de lo básico que es comprender el ciclo biológico de las plantas. No todas las plantas dejan semillas tampoco, ¿no? O no todas las plantas tienen fruto, para decirlo de alguna forma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hubo una observación o un aprendizaje, un contacto con la naturaleza muy estrecho que permitió que esas sociedades pudieran aprender este tipo de cuestiones y después transmitirlas de generación en generación. Obviamente que este conocimiento adquirido, vaya a saber cómo fue, pero digamos, a mí me resulta muy interesante pensarlo. Cómo se va transmitiendo de generación en generación, y luego eso también va evolucionando. Va evolucionando la tecnología. A lo mejor al principio, no sé, querían plantar una semilla en determinado tipo de suelo y entendieron que si no lo cubrían con tierra, la semilla moría. Luego lo cubrieron con tierra, pero se dieron cuenta que si la tierra no estaba laboreada, como se llama técnicamente, o bien preparada, también la semilla no tenía viabilidad. Hoy sabemos por los estudios que ya nos anteceden a cuántos años ya, son 10.000 años más los 2.000 que tenemos en transcurso, son 12.000 años trabajando con la agricultura. Hoy ya sabemos que la cama de siembra debe ser Sarasa Sasa, y que la época de siembra de la soja es tal, y sabemos que la soja transgénica es resistente a determinados plaguicidas o herbicidas como el glifosato, y nosotros estamos en una cadena productiva y producimos y producimos y producimos, pero hace 12.000 años atrás la cuestión no era igual. ¿Está bien? Entonces,
retrotraerse al pasado nos permite también, de alguna forma, entender nuestro presente. Bien, y esto del desarrollo, la gran revolución del neolítico, que fue, de alguna forma, descubrir que uno podía sembrar los vegetales, que es una cosa muy loca, insisto. Entonces, acá la piedra cambió su forma de ser trabajada. Antes la piedra era un poco más rústica, ahora las necesidades culturales y del trabajo eran distintas. Yo necesitaba tener una piedra bien afilada para poder cortar lo que yo iba a cosechar. Por lo tanto, esta era está básicamente predominada o es nombrada también la época de la piedra pulida, porque la piedra pulida tiene una mayor capacidad de corte. También es muy notorio ver la aparición de los molinos como figuran acá, yo les voy a marcar con el mouse a la derecha, ¿sí? Que son para la molienda de los granos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá esta persona está moliendo, esta otra está cortando, fíjense que usa una azada de mano, pero bueno, básicamente las herramientas y el uso del recurso natural piedra permite también la mejora de la utilización de otro recurso natural, que es la agricultura. ¿Cuándo ocurrió esto? Aprox, para poner una fecha estimativa, 8.000 años antes de Cristo. Ahora, la historia tiene algo muy interesante y sobre todo con el tema de los recursos, que es lo que por ahí nosotros estudiamos más acá, es que los fenómenos no se producen en simultáneo en todas las partes del globo. A ver si se entiende lo que digo, es esto. Fíjense, este planito, este planisferio realizado por un técnico en el Sistema de Información Geográfica, que le gustaron mucho los recursos naturales, dice cuándo apareció la agricultura en en distintos lugares. Fíjense que acá dice 8.500 años antes de Cristo. En América se estipula que son 3.500. En África, 5.000. ¿Sí? Entonces, un mismo fenómeno ocupó escalas temporales diferentes. ¿Sí? Bien. Esta región de acá, fíjense que es como una media luna y que después también abarcaba esta parte de aquí, es el comienzo, si se quiere, de la humanidad a nivel de sistema complejo social. Ahí arrancó todo, por decirlo de alguna forma, y las cosas fueron evolucionando mucho más rápido, un poco también porque se dominó la agricultura y por la presencia de otro recurso que era el agua. Fíjense qué pavada, pero otra vez nosotros nos ponemos biológicos y decimos, pero acá había buenos recursos, sí. Por lo tanto, eso podía dejar más descendencias.